este video tutorial vamos a ver cómo utilizar fórmulas con referencias absolutas y referencias relativas. En nuestra hoja de cálculo representaremos una previsión de ventas por año. En la columna C tendremos las cifras de ventas en el año actual. En la columna D, E, F y G será donde incluyamos la evolución de esas ventas en el transcurso de los años. Este cálculo de la evolución se realizará en función de los datos introducidos en la fila número 5. 3%, 5%, 7% y 9% para los años 14, 15, 16 y 17 respectivamente. Utilizando esa información por un lado y por otro lado el tipo impositivo aplicado a nuestra empresa, el cual estimaremos que es el 21%, calcularemos por una parte en este rango de celdas la previsión de ventas en los años sucesivos. Por otro lado, en este rango de celdas, la previsión de los impuestos que vamos a tener que abonar en el año actual y en los años sucesivos. Empezaremos calculando la previsión de impuestos en este rango de celdas, como comentábamos con anterioridad. La previsión de impuestos será el resultado de multiplicar los ingresos totales para ese año por el tipo impositivo que tenemos. Por tanto, iremos a la primera celda y en la primera celda, que será la celda C25, haremos clic en la barra de fórmulas e introduciremos nuestra fórmula. Igual a la cifra de ingresos totales de ese año multiplicada, asterisco, por el tipo impositivo general, que estará cuando hacemos clic en esta celda, en este valor, a pesar de que es más ancha de lo que parece y que inicialmente la visualización ocupa varias columnas, simplemente es la celda C7, como vemos. Bueno, esta sería la fórmula, intro, y a continuación lo que haríamos sería arrastrarla hacia la derecha. Cuando la arrastramos hacia la derecha, vemos que los valores de las columnas D, E, F y G son 0, lo cual en principio no es ningún problema, no es extraño, dado que los valores de ingresos totales son también 0 en las columnas D, E, F y G. Los valores de estas columnas aún no están calculados porque se calcularán en función de la previsión que calcularemos en última instancia en este rango de celdas. Con lo cual en principio no es extraño que den 0 los resultados de cada una de estas celdas. Ahora bien, verificaremos que en cada uno de los casos la síntesis de la fórmula es la correcta. Repetimos, la idea es multiplicar siempre el valor de ingresos por el valor del tipo impositivo en C7. Por tanto, siempre multiplicaremos por C7. Vamos a la primera celda, vemos que multiplicamos por C7. Vamos a la segunda celda, vemos que no multiplicamos por C7, vamos a la tercera celda, vemos que tampoco multiplicamos por C7, vamos a la cuarta celda, vemos que tampoco multiplicamos por C7 y por último tampoco multiplicamos por C7 en la última celda. Por tanto, la síntesis de la fórmula no es correcta. Para resolver este problema y que podamos arrastrar hacia la derecha la fórmula de manera correcta, tenemos que corregir la síntesis de la fórmula. Corregiremos la síntesis de la fórmula utilizando una referencia absoluta. Una referencia absoluta implica por definición bloquear una celda. Y para bloquear una celda tendremos que bloquear la columna, la fila que por intersección generan la celda en cuestión. En este caso, dentro de nuestra síntesis, la celda que tendremos que bloquear será la celda C7. Para bloquear la celda 7 con una referencia absoluta, como decíamos, bloquearemos la columna introduciendo el símbolo del dólar delante de la C y bloquearemos la fila introduciendo el símbolo del dólar delante del número 7. Intro y volveremos a arrastrar. Los resultados serán una vez más 0, pero ahora a la hora de verificar la síntesis veremos que es la correcta en cada caso. Multiplicamos por C7, multiplicamos por C7, multiplicamos por C7, multiplicamos por C7 y multiplicamos por C7. La celda C7, que es la que contiene el tipo impositivo aplicado a nuestra empresa, está bloqueada utilizando una referencia absoluta.
es decir, bloqueando la columna, bloqueando la fila y bloqueando en consecuencia la celda en su conjunto, introduciendo el símbolo del dólar antes de la letra de la columna, introduciendo el símbolo del dólar antes del número de la fila. Referencia absoluta. Bien, a continuación, para calcular la información de previsión de ventas en el transcurso de los años, en el rango de celdas marcado, utilizaremos una referencia relativa. Comenzamos el proceso planteando el cálculo en la primera celda del rango. Nos ponemos en esa celda, vamos a la barra de fórmulas, hacemos clic y aquí tecleamos nuestra fórmula. Igual, la previsión anual de ventas será igual a las ventas del año anterior más el porcentaje en el que se incrementan las mismas. Por tanto, será igual a las ventas del año 2013 más el 3% que se han incrementado esas ventas, es decir, más el 3% de signo de multiplicar o asterisco con el teclado de las ventas del año anterior. C10 más D5 multiplicado por C10, es decir, las ventas del año anterior más el X% de las ventas del año anterior. Eso será el cálculo, las ventas del año anterior más el X% de las ventas del año anterior. En este caso, ese porcentaje es 3% representado por la celda D5. Intro, ahí tendremos el resultado y lo que haríamos a continuación sería arrastrar esa fórmula hacia la derecha también. Al arrastrar la fórmula hacia la derecha tenemos una serie de valores, pero ahora debemos comprobar que estamos multiplicando siempre por la celda correcta. Aquí multiplicaremos por la celda D5, correcto, ahí lo tenemos. En la siguiente celda tendríamos que multiplicar por la celda E5, correcto, ahí lo tenemos. En la siguiente tendríamos que multiplicar por la celda F5, correcto, ahí lo tenemos. Y en la siguiente tendríamos que multiplicar por la celda G5, correcto, ahí lo tenemos también. A continuación lo que haríamos sería arrastrar la fórmula hacia abajo. Seleccionaremos esquina inferior derecha del rango, arrastrar. Para evitar que se copien los formatos utilizaremos tan solo la opción de relleno sin formato. Y aquí viene el problema, cuando arrastramos hacia abajo el rango de celdas, nos encontramos que hay una serie de incontingencias o de valores extraños dentro del rango. Revisaremos, por tanto, si las síntesis son correctas en cada caso. Recordamos, la idea es en la columna D multiplicar siempre por D5. En la columna E multiplicar siempre por E5. En la columna F multiplicar siempre por F5. Y en la columna G multiplicar siempre por G5. Vamos a ir al primer valor de la columna D. En el primer valor de la columna D vemos que efectivamente multiplicamos por D5. Bien. Vamos al segundo valor, vemos que no multiplicamos por D5. En el tercer valor vemos que tampoco multiplicamos por D5. En el cuarto valor vemos que tampoco multiplicamos por D5. Y así en el resto. Vamos a ir a la columna E, en la cual deberíamos multiplicar por E5. En la primera celda vemos que multiplicamos por E5. En el siguiente valor vemos que no multiplicamos por E5. En el siguiente valor vemos que no multiplicamos por E5. En el siguiente valor vemos que tampoco multiplicamos por E5. Y así sucesivamente con el resto de valores. Por tanto, existe un problema en la síntesis de nuestra fórmula, el cual impide que ésta pueda arrastrarse, dando lugar a los resultados adecuados en cada uno de los casos. Por tanto, hay que corregir la fórmula, y para corregir la fórmula utilizaremos una referencia, en este caso relativa. Una referencia relativa implica bloquear no toda la celda, no la celda bloqueando columna y fila, sino bloquear simplemente una parte de la celda. Bloquear o bien la columna o bien la fila, como sabemos ya, introduciendo el símbolo del dólar delante de o bien la columna o bien la fila. Vamos a la primera celda del rango y en la primera celda del rango vamos a bloquear
solamente la columna o la fila con una referencia relativa. Bien, en este caso, dado que el problema que se nos planteaba era que al arrastrar el rango de celdas hacia abajo o la fórmula hacia abajo pasaba de la celda de 5 a la celda de 6, a la celda de 7, a la celda de 8, a la celda de 9, a la celda de 10, a la celda de 11, el problema no está en sí en las Ds, el problema no está en sí en la columna, sino que el problema está en el número de la fila. En el 5, que no siempre es 5, pasa a un 6, a un 7, a un 8, a un 9, a un 10, a un 11, a un 12 y así sucesivamente. Con lo cual, la referencia relativa que tendremos que introducir aquí será aquella que bloquee el número de la fila. Por tanto, referencia relativa en D5, en la que bloquearemos la fila introduciendo el símbolo del dólar delante del número de esta. Intro. Y ahora repetiremos el arrastrado. Arrastraremos hacia la derecha y una vez hayamos hecho esto, arrastraremos hacia abajo. Utilizaremos la función de rellenar sin formato para respetar el resto de bordes. Y a continuación verificaremos. Verificamos que en la columna D multiplicamos siempre por D5, 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 D5. Que en la columna F multiplicamos siempre por E5, 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 E5. Que en la columna F multiplicamos siempre por F5, 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 F5. Ahí lo vemos. Y finalmente en la columna G multiplicamos siempre por G5, 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 G5. Ahora sí estaría bien rellenado el rango de celdas y los valores que encontramos en cada uno de los casos son los correctos. Por tanto, tendríamos completada la información de previsión anual de ventas y de previsión anual de impuestos, utilizando en el caso de los impuestos una referencia absoluta y en el caso de la previsión anual de ventas una referencia relativa. Eso es todo. Un saludo.